Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas vizcaínas. Mi nombre es Vicky Magaña, soy presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, y esta tarde pues para mí es muy especial porque quiero dar la bienvenida a un miembro nacional del Seminario de Cultura, un miembro distinguido del cual nos sentimos muy orgullosos que nos acompañe esta tarde. Me refiero al maestro José María Espinaza, quien nos hablará sobre la obra de Federico Campbell, nuestro escritor tijuanense, nuestro orgullo, y para también pues estar en esta tarde pues de lujo, tenemos también la presencia del hijo de Federico Campbell, el señor Federico Campbell Peña. Así que bienvenidos a los dos, a nombre del Seminario de Cultura Corresponsalía Tijuana, y ahora cedo el uso de la voz al coordinador general de estas jornadas, Jaime Chaires Bonilla. Adelante, Jaime. No, pues muy halagado de que estemos en esta mesa con el maestro José María Espinaza, a quien tuve la fortuna de conocer en el 2005. Ya se me fue el cronológico, creo que fue la Feria del Libro de Tijuana, acompañando al maestro Federico Campbell en un homenaje que le hicieron. Bueno, pues José María Espinaza es un poeta, ensayista, periodista, editor y crítico mexicano. Es conocido por sus estudios de cine y literatura en la UNAM. Fue profesor, periodista y editor, y además conoce muy de cerca la obra de Federico Campbell. Y por ello está con nosotros también Federico Campbell Peña, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Federico? Oye, pues muchas gracias a ti, coordinador de las jornadas, a Vicky Magaña del Seminario de Cultura Mexicana y sobre todo, pues a Chema Espinaza. ¿Qué puedo decir? Lo que yo tengo en el corazón y en la mente cuando en aquellas tardes en el Parnaso en Coyoacán se acercaba él con Juan Villoro algunas veces, pues a cafetear con mi padre, y por cierto, pues le entregaban manuscritos. Ya veo que Chema te publicó mi papá, eres el título 16 con son de cartón en la famosa máquina de escribir. Entonces, pues me acuerdo de ustedes. Yo no tomaba café, ¿eh? No era cafetómano, ni fumaba, nada. Pero la máquina de escribir, que hasta hizo unos folders allá en la imprenta Juan Pablos. Entonces te editó, pero fíjate que lo que son los ciclos de la vida que el maestro Espinaza le retribuyó, no solo con reeditando Pretexta en ediciones sin nombre, con una portada que te quiero preguntar: ¿por qué está Leonardo Sciascia leyendo el periódico en Pretexta, o el cronista enmascarado, que es el subtítulo que mi papá le colocó y que tuviste a bien editarle? Sino que además editaste Padre y Memoria en 2009, que además en ediciones sin nombre le editaste Posescripto Muy Triste, que lo presentamos ahí en la, si no me equivoco, como fue coedición Padre y Memoria con la UAM, ahí en la casa de la UAM en Cozumel, Colonia Condesa. Ahí estaba yo. Entonces, pues agradecerte tu generosidad con mi papá, como siempre. Y preguntarte por qué pusieron la foto de Leonardo Sciascia leyendo el periódico, que es una foto de Ferdinando Scianna, ¿no? En Pretexta. Mira, en aquel momento estaba Ediciones Sin Nombre intentando modificar las portadas, dándoles un carácter más atractivo visualmente, y seguramente Ana María Jaramillo, que se encargaba ya en ese momento del editorial, le preguntó a Federico si tenía alguna imagen que quisiera poner en la portada, y Federico le debe haber mandado esta fotografía, que es espléndida y que además reúne algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, que es esa fascinación múltiple de Federico por la narrativa y el periodismo como algo profundamente interconectado. La narrativa de Sciascia, sobre el cual escribió, tradujo textos, lo entrevistó,
nos lo presentó a los mexicanos. Sciascia es un escritor que reúne esas cualidades, donde la realidad está muy presente en sus novelas, y sus novelas tienen un sesgo complicado de asir en relación con el periodismo. Entonces, para Pretexta, que es una novela en donde el periodismo está en su corazón y en su núcleo, era una portada indicada. A mí me llena de orgullo que Ediciones Sin Nombre, tanto por mi parte como por la de Ana María, pues haya publicado varios libros de Federico, y bueno, eso hizo que a lo largo de los años que nos tratamos tuviéramos muchas conversaciones, mucho intercambio. Federico tenía una de esas neurosis muy propias del escritor, que es el miedo a la errata, ¿sí? Entonces era muy obsesivo en la en la revisión de sus textos. Por ejemplo, cuando yo fui jefe de redacción de la jornada semanal entre 90 y 95, y él publicaba ahí una columna semanal, Máscara Negra, él iba, teníamos los cierres los martes, y él iba al periódico a leer su columna y a conversar un rato. Y era muy obsesivo de buscar que no se fueran erratas. Y la semana siguiente nos divertíamos los que hacíamos el suplemento, viendo llegar a Federico con el ejemplar que había aparecido el domingo, con las erratas que había encontrado anotadas, porque las erratas son inevitables. ¿Sí? Uno puede revisar 100 veces un texto que al final se le va a colar por donde menos se espera una errata. Oye, Jaime, ¿y tú nunca te preguntaste por qué el personaje principal es el profesor Álvaro Carranza en la novela Pretexta? De Bueno, pura sí casualidad, un profesor es el principal carácter en the novel. se supone que es un reflejo del profesor Rubén Vizcaíno Valencia, Ah, según yo he leído. sí, porque no puso a un pitcher de béisbol de los Potros de Tijuana como principal personaje, ¿verdad? Federico desde muy pronto, cuando quiere entrar a la literatura, él no siente la atracción del académico por realizar estudios profesionales de literatura, sino que la escuela de su escritura fue el periodismo, ¿sí? Que además fue una manera de ganarse la vida, ¿sí? Yo creo que hay, si recorremos la biografía de Federico, veremos que cuando viene a la Ciudad de México, porque las opciones que había hace 60 años para un joven que quería escribir era la Ciudad de México y la Ciudad de México y la Ciudad de México. No había mucho para dónde hacerse. En los años anteriores habían venido Ali Chumacero, Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Luis Martínez, desde Guadalajara a la ciudad. Habían venido de Veracruz, Sergio Pitol, Jorge López Páez, Sergio Galindo, en fin, de Chiapas, Jaime Sabines, Rosario Castellanos. Entonces, era una situación que era inevitable. Entonces, en el México de los finales de los 50, principios de los 60, se encontró Federico con dos figuras, dos narradores excepcionales, casi diríamos que milagrosos, muy distintos entre sí, muy amigos y en cierta manera complementarios, que son Juan José Arreola y
Juan Rulfo. A los dos les tuvo un gran cariño y una gran admiración. Federico Campbell Peña decía antes que nos recuerda en la cafetería cafeteando, y yo recuerdo, sin atreverme a sentarme con ellos, a Federico platicando con Rulfo en esa cafetería. Yo a Rulfo no lo traté, a Arreola sí, pero lo vi 3 o 4 veces, y yo creo que las 4 con Federico, de lejos, sin atreverme a acercarme. Yo conocí la literatura de Federico mucho antes que a la persona de Federico. Entonces quiero empezar esta charla platicándoles un poco cómo llego yo a leer a Federico y cómo se vuelve una lectura constante en mi formación como escritor cuando joven, y una presencia necesaria ya en mi desarrollo profesional como crítico, editor y escritor. Cae en mis manos, debía ser el 72 o el 73, un libro de entrevistas hecho por un mexicano a la nueva generación de escritores españoles. El libro, con un título muy llamativo, tomado de un poema de Góngora, Infame Turba, yo lo leo con voracidad, entre otras cosas porque yo tenía, como Federico, la idea de irme a abrir camino como escritor a la Barcelona de los años 70. Federico se había ido 10 años antes y había habido un desplazamiento que es muy interesante desde el punto de vista de la sociología literaria, en donde los escritores de la generación del 68, vamos a ponerle esta etiqueta sin discutirla mucho, aunque sabemos que no es del todo la adecuada, o la generación de la onda, ¿no? Ya no buscaban irse a París, como había ocurrido con Octavio Paz o con Cortázar, o con Fuentes o con el mismo Arreola, que como sabemos fue un desastre su viaje a París, porque en cuanto llegó lo único que pensaba era en regresarse, porque se sentía abrumado, no se halló, como decimos en un lenguaje coloquial. Federico decidió abrirse camino, estuvo primero en los Estados Unidos, después viajó por Italia. Todo esto lo he sabido por lecturas de sus datos biográficos, pero lo que me parece central es que vaya a Barcelona, a la Barcelona donde estaban en ese momento las figuras tutelares de la literatura latinoamericana, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, y desde esa ciudad se proyectaba el gran fenómeno del boom latinoamericano, que en realidad había empezado unos años antes en la Ciudad de México, con la presencia aquí de Fuentes, Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez, y sobre todo con la publicación de 100 años de soledad como el gran estallido, el gran boom, publicada en Argentina, curiosamente, no en México. Pero esas historias las conocemos. Lo que me interesa mucho resaltar son 2 cosas que nos llevarán al tema que voy a tratar hoy, que es el del Federico Campbell novelista o narrador, que es Federico se va a Barcelona o llega a Barcelona. En Barcelona se intenta ganar la vida porque no era un rico heredero que vive de sus rentas, sino que tiene que conseguirse la chuleta y vivir allá. Y hace un libro con la nueva literatura española, ¿sí? Pero la nueva se refiere a los de su edad, literalmente a los de su edad, o sea, entrevista a Vázquez Montalbán, entrevista a Ana María Moix,
entrevista a Pérez Ferrer, entrevista a Félix de Azúa, a Juan Marcé, en una entrevista soberbia, se vuelve gran amigo de Juan Marcé, ese extraordinario novelista de la generación y con el cual Federico tenía una relación de admiración y amistad muy fuerte. ¿Cómo llegó a ti ese libro? Porque se está cumpliendo 50 años de su edición y realmente lo leíste muy rápido. O sea, acababa de ser editado. Mira, no estoy seguro de cómo llegó a mis manos, pero pienso que la hipótesis más factible es que mi padre, que era profesor de filosofía y literatura y que había conocido a Federico 15 años antes y le tenía aprecio, y que además mi padre había nacido en Barcelona, en las afueras en un pueblo que se llama Montcada y Reixac, que entonces era un pueblo a las afueras de Barcelona y que ahora es parte del cinturón urbano de la ciudad. Y había venido a México con sus padres con el exilio español. Y tenía, como muchos de los refugiados españoles en México, una obsesión por estar enterado de lo que ocurría en España, ¿no? De los novelistas, los poetas, los ensayistas, los autores dramáticos. Y yo supongo que compró el libro para ver quiénes eran y al darse cuenta que era una generación más joven que la suya, más bien pensó que podía interesarme a mí, que empezaba yo a decir quiero ser escritor. Entonces, me lo regaló, por cierto, una edición con una pasta negra horrorosa. La edición de entonces es una edición muy fea. Después ha tenido varias reediciones ya con muy mejorado su factura editorial. Y lo que me parece importantísimo de ese momento es que a través del retrato de varios individuos da muy bien la temperatura de la cultura en Barcelona en aquellos años. ¿No te llamó la atención que fuera un tijuanense? Bueno, digamos que yo lo que decía era un mexicano, o sea, no decía exactamente un tijuanense, sino un mexicano que había ido a retratar esa generación y que la retrató para los españoles y para la lengua española, porque es un libro sin el cual esa generación no se puede abordar. Claro. Pero además hay otra cosa bien importante. Federico era un maestro de la entrevista, ¿sí? Era un gran periodista y sus entrevistas con Rulfo, con Arreola, son famosas, ¿sí? México tiene una tradición de entrevistadores muy buena. Podemos recordar a Emanuel Carballo, podemos recordar a Elena Poniatowska, a Margarita Peña, que estuvo casada con Federico, madre de Federico, que ahora nos tuvo que dejar por una cosa de trabajo y que se reincorporará en un rato. Y las entrevistas ensayo que había puesto de moda Emanuel Carballo con sus protagonistas de la literatura mexicana, Federico las transforma en entrevistas cuento, en entrevistas narrativas donde nos cuenta si tomaba café, si tomaba whisky, si tenía los ojos azules, si el protagonista bebía mucho, y a través de esos rasgos consigue retratos entrañables de esos escritores. Uno lee esas entrevistas y lo que quiere es ir a leerlos. Claro. ¿Sí? Que es la gran virtud de un entrevistador. Y yo recuerdo que después de leer Infame Turba, fui corriendo a tratar de conseguir los libros que se conseguían, no era fácil, de Vázquez Montalbán, que tenía
Moix, de Pérez Gin Ferrer, que empezaba a sonar como un gran poeta, de Juan Marcé, que ya había publicado en México, Si te dicen que caí, si no recuerdo mal, y entonces el Jaime Gil de Viedma, que se volvió una lectura generacional, Gabriel Ferrater, gran amigo de Jaime Gil de Viedma, gran poeta, pero en catalán, ¿sí? Yo tenía la ventaja de poder leer en catalán por herencia familiar y eso me llevó a poder conseguir cosas. Ahora, digo que no era fácil conseguir los libros de esos escritores en las librerías mexicanas, pero era más fácil de lo que es ahora, ¿sí? Que los escritores de mi edad, españoles, en México no circulan a menos que sean muy famosos. E igualmente, en España, mis libros no circulan, a lo mejor los de Juan Villoro sí, porque es un escritor famoso, pero la verdad es que ni siquiera Daniel Sada, que llegó a tener un prestigio fuera de nuestras fronteras, circuló mucho en la España de los últimos 20 años. Entonces, el tono de Infame Turba es un tono periodístico en donde el periodismo es concebido como pieza literaria. Y eso se vuelve importantísimo para entender la evolución de Federico como escritor, porque Federico entendía que cualquier texto que escribiera, fuera uno alimenticio de circunstancias, tenía que tener una calidad literaria. Y eso lo llevó a entrar en relación con el mundo periodístico. Él estuvo en el taller de Arreola, en Mester. Sí. Hay algunos textos publicados en Mester que no sé si están recogidos en libros. Y, insisto, pues era un joven escritor que tenía que ganarse la vida y se empezó a meter en el periodismo y participa ya de regreso de su aventura española en la formación de la revista Proceso, a la cual creo que llega a través de otro amigo y maestro como Vicente Leñero. Pero antes ya había estado en la revista médica. Sí, a eso iba. Mundo Médico o MD, ¿sí? Es una cosa curiosa porque por esa revista han pasado, ¿qué les puedo decir? 100 escritores de los que ahora forman nuestra tradición. Ahí estuvo Federico, Felipe Garrido, Joaquín Armando Chacón, estuve yo en un tiempo, estuvo Hernán Lara Zavala, si no recuerdo mal, porque Mundo Médico o las revistas de medicina eran un nicho editorial muy curioso, ¿sí? Porque los laboratorios médicos, las farmacéuticas, no tenían autorización para anunciarse en periódicos o en televisión. La ley no se los permitía. Si tú querías anunciar un antibiótico, tenía que ser en una revista médica. Uh-huh. Entonces eso hacía que hubiera una industria de las revistas médicas muy bollante. Por ejemplo, yo conocí a Patricio Mujica, el dueño de Mundo Médico, un chileno radicado en México, que tenía en un momento 5 o 6 revistas de tipo médico, donde estaba Práctica Odontológica, que era para los dentistas, estaba MD, estaba Mundo Médico, estaban La Medicina y la Ciencia, y él contrataba editores del mundo literario para que le dieran un atractivo, publicando cuentos, publicando entrevistas, publicando reportajes. E insisto,
Federico trabajó en ese mundo, yo trabajé 20 años después que él en el mismo mundo, y más o menos en los años 90, cuando la legislación cambia y autorizan que haya anuncios en la prensa nacional, en periódicos, en televisión, los laboratorios cambian su estrategia, dejan de dar publicidad a estas revistas, y estas revistas en 6 meses o en un año quiebran, ¿sí? O sea, de ser un lugar que ocupaba a 300 empleados entre redactores, contadores, diagramadores, diseñadores, fotógrafos, pasa en la última época a tener 8 o 10 empleados y al final a declararse en quiebra, e incluso el dueño muere de manera trágica, se pega un tiro, ¿sí? No sé si por las razones económicas, creo que no, que estaba enfermo de un cáncer que no consideró que podía soportar y tomó esa solución. Pero cuento todo esto no por la anécdota en sí misma, sino porque Federico, que es un escritor muy peculiar, los baja californianos y los tijuanenses lo visualizan muy claramente, era sin embargo un personaje de novela, ¿sí? Y él se cultivaba a sí mismo como un personaje de novela, ¿sí? Le gustaba usar sombreros borsalino, le gustaba usar sacos de lino. Yo visitaba mucho a Tomás Segovia en el Café Duca de Este, hoy desaparecido. Enfrente estaba el Auseba, hoy desaparecido. Y cuando pasaba por el Auseba veía a Federico Camiel, a quien yo conocía físicamente, pero no personalmente. Lo veía en la mesa casi siempre acompañado de alguien, platicando, supongo. De hecho, fue perfeccionando su personalidad, creo, desde la vestimenta, sus ademanes, su forma de hablar. Así es. Entonces, pero digo, no solo eso, sino que, por ejemplo, su involucrarse en el mundo periodístico le hace conocer desde un punto de vista distinto el movimiento estudiantil del 68, el desarrollo del Excelsior de Scherer, la formación de Proceso y la corrupción que había siempre de trasfondo en el periodismo. Pretexta es una novela política, evidentemente es una novela política, anticipándose a morir en el Golfo, a la guerra de Galio, y con ciertos elementos muy presentes de Vicente Leñero, que insisto fue su amigo y maestro, y de Carlos Fuentes, ¿sí? Que eran, digamos, los dos novelistas modernos de ese momento. Ahora, yo tengo la hipótesis, no la voy a llamar teoría porque no es una teoría, pero la hipótesis de que Federico estaba más cercano a una concepción narrativa como la de Sergio Galindo o como la de Pitol, ¿sí? Yo creo que ahí él tenía una sensibilidad en el buen sentido provinciana, pero de una provincia muy particular, una ciudad como Tijuana, que es una ciudad fronteriza en muchos de los sentidos de la palabra fronteriza, no solo en el de estar en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, sino una ciudad límite, una ciudad de mafia, narcotráfico, violencia, los gringuitos que se venían a reventar a Tijuana, los músicos de gran altura en el jazz y en el rock que palomeaban en los bares de la Avenida Revolución, porque era su ambiente, la Tijuana de la influencia japonesa, de la migración japonesa,
En fin, Tijuana es una ciudad muy particular y a la vez Federico tenía a veces unas enormes ambiciones y su modelo narrativo era Joyce. Entonces, Claro. su mundo narrativo es muy complejo, como se ve en la primera, y así vamos avanzando en la cronología, como se ve en la primera novela que yo leí suya, una pequeña novela que se llama Todo lo de las focas, y que yo leí en una separata de la revista de la universidad que, que, que publicó, siendo jefe de redacción de esa revista, Guillermo Sheridan, que Federico le dijo, acabé una novela de 90 páginas, pues te la publico en la revista. Y dijo, no, pero no cabe en una revista. ¿Cómo no? Hacemos una separata y la publicamos completa. ¿Seguías sin conocerlo? ¿Físicamente no lo conocías todavía? ¿Yo? Sí, tú No, yo conocí a Federico, yo creo que en persona, a lo mejor lo había saludado, no, lo conocí, ya me acordé, lo conocí con esta cosa que contó Federico Campbell Peña, que es que Federico, insisto, tiene algo de personaje de novela. En Barcelona se tuvo que ganar la vida y según parece la pasaba muy mal, o sea, no es que tuviera para comer opíparamente, a veces comía una sola vez al día, en fin, no. Y de pronto regresa a México y no sé exactamente bien por qué, le ofrecen un trabajo muy bien pagado. Y en lugar de gastarse el dinero en él mismo, decide hacer un pequeño proyecto editorial que se volvería legendario, que es La Máquina de Escribir. Yo creo que con el modelo de Los Presentes de Juan José Arreola 20 años antes. Sí. Libritos chiquitos, muy sencillos en su factura, engrapados, no recuerdo que hubiera ninguno con lomo, pero muy bien escogidos. Y en esa colección de La Máquina de Escribir, pues aparece un texto de David Huerta, un texto de Coral Bracho, un texto de Carmen Mendoza, Villoro. de Juan Villoro. ¿Y qué pasaba? Que el joven escritor de 18 años le dijo, yo quiero publicar ahí. Y entonces fui a ver a Federico, le pedí una cita y le llevé un libro de poemas titulado Son de Cartón. Federico lo leyó ahí conmigo y al final me dijo, me gusta, lo acepto, tenemos que conseguir dinero para hacerlo, porque resulta que me voy a quedar sin trabajo y ya no puedo financiar la colección como la financiaba hasta entonces. Pero tú consigues la mitad y yo consigo la mitad. Sí, Entonces, creo que tenía 17 años, y me dijo, hay que conseguir 5,000 pesos, ¿no? No era una cantidad enorme, pero no la tenía yo como joven estudiante. Yo acababa de entrar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y mis papás me dijeron, pues te los damos y entonces salió Son de Cartón, que es un libro, no sé si es un buen libro, pero es un libro que tiene para mí una historia entrañable, porque eso me llevó a tener, después de, creo que el libro es del 77, a partir de ese momento, una amistad que ya no se rompió nunca con Federico. A veces muy intensa, como cuando trabajé en La Jornada, porque lo veía 2 o 3 veces por semana cuando llevaba su colaboración, cuando la corregía. Y les cuento, por ejemplo, una anécdota que se volvió famosa en el periódico. Muy bien. El periódico en ese momento estaba en la calle de Valderas y Federico tenía un Volkswagen, llegaba al periódico, lo estacionaba en el estacionamiento que estaba a un lado, subía y se estaba un par de horas entre que corregía su texto y
hacía un poco de tertulia, platicaba con Bartra, el director, conmigo, con los redactores, visitaba a algunos amigos en el propio periódico y después se iba. Se fue, lo despedí y bajó al estacionamiento, pidió su coche, sacaron un Volkswagen, él se subió sin verlo y se fue. Y al llegar a su casa, al estacionarse, miró por el espejo retrovisor y cayó en cuenta: no tengo espejo retrovisor. ¿Por qué este coche tiene espejo retrovisor? Se había llevado otro coche. Entonces me llamó y me dijo: José María, baja al estacionamiento y explícales que me dieron un coche que no era mío, ¿sí? Que voy para allá a devolverlo, pero que si llega el dueño, no vaya a presentarla. Entonces todavía me pueden detener a mí con el coche robado y ¿cómo lo explico? Y entonces yo bajé al estacionamiento y les dije: oiga, pasó esto, el señor viene para acá a devolver el coche. Afortunadamente el dueño del coche que se había llevado no había llegado a pedir el suyo, porque si no habría pensado que se lo habían robado. Y bueno, no pasó a mayores, pero la anécdota de ese periodista objetivo y realista que a la vez Distraído. vive en la luna es muy, muy distinto. Entonces, sí, yo traté a Federico ya personalmente a partir de que le llevé el texto de Son de Cartón y que él lo leyó allí conmigo, me preguntó algunas cosas, a lo mejor hizo alguna corrección y me dijo: sí, vamos a hacerlo, hay que conseguir tanto dinero y salió a mí publicar en la máquina de escribir. Me da mucho gusto haberlo hecho porque me hace formar parte de esa generación que yo creo que con el futuro se va a conocer como la generación de la máquina de escribir, porque creo que llegó a publicarse 45 títulos, ahí publicamos muchísimos de los que después se volvieron famosos, ganaron premios nacionales, son escritores muy reconocidos y también otros que publicaron ahí no volvieron a aparecer, pero recuerdo, por ejemplo, que Eduardo Hurtado, que vive ahora en Tijuana, publicó por primera vez en la máquina de escribir. Ya mencionamos a Juan Villoro, a Carmen Bullosa, a Coral Bracho, a María Luisa Ereguerena, que si no recuerdo mal era novia en ese momento de Federico, o su hermana, no me acuerdo. Sí, pero el panorama que dio la máquina de escribir, que además Federico quería, digamos, publicar uno cada 15 días, y no eran ejemplares que fueran a librerías, sino que le daba al autor sus textos, se quedaba él con otros, y lo regalaban, y eso provocaba que se leyeran mucho, ¿sí? Como había ocurrido con los presentes de Arreola, ¿sí? Es el caso. Y en ese momento también me parece importante y justo señalarlo, empieza lo que hoy vivimos casi como un florecimiento, que es la edición independiente, ¿sí? Eso que llamamos editoriales independientes, viven a partir de la máquina de escribir una época dorada. En la misma época me acuerdo que estaba una que se llamaba La Máquina Eléctrica, ¿sí? Que quería ser más moderna porque era la época en que se empezaban a poner de moda las máquinas eléctricas con la espera y todavía estaba muy lejos la aparición de la computadora y estaba Papeles de Estraza, estaba Ediciones El Mendrugo. Entonces, fue un momento en que empezó a surgir la edición independiente muy típica del post-68. El gran momento editorial de los años 60 con Era, con Siglo XXI, con Joaquín Mortiz, viene a ser reemplazado 20 años después por el florecimiento. Por esos años también surge el Tucán de Virginia, que es probablemente de las que ahora están todavía
publicando La Decana. Entonces, bueno, ahí empiezo a tratar a Federico, empiezo a leer sus textos, leía lo que publicaba en Proceso, que publicaba en revistas, leí todo lo de las focas. Después, todo de las focas con unas narraciones, con unos cuentos, se suma y publica Tijuanenses, ¿sí? Que desde el mismo título hace un guiño al lector donde sugiere el carácter joyciano de James Joyce, ¿sí? Y no sé si es exagero, los especialistas en literatura baja californiana seguramente me corregirán, pero por lo menos para mí, Tijuanense situó a la ciudad de Tijuana en la geografía literaria mexicana. Bueno, hay algo muy interesante, que en Pretexta, primera edición, no aparece la palabra Tijuana, y en las subsecuentes ediciones comienza a tijuanearse la novela. Es algo increíble. Esa obsesión que mencioné antes era de veras obsesivo. Y la edición que hicimos de Pretexta es muy distinta de la que hizo el fondo en su primera edición y muy distinta de la que hizo el fondo después, ¿sí? Porque Federico la revisaba y la revisaba y la revisaba, ¿sí? Como cuando hizo Pretexta no existía el archivo electrónico. Cuando nosotros quisimos hacer la novela de nuevo, tuvimos que capturarla, ¿sí? Tuvimos que poner a alguien a mecanografiarla y pasamos el archivo electrónico a Federico para que lo revisara en su computadora. Entonces sí varía mucho y Federico tenía eso que era parte de sus características de escritor y de narrador. Hay periodistas que el texto que publican lo abandonan, ¿sí? Aparece en el periódico y ni siquiera guardan copia, ¿sí? En cambio, Federico en eso era ordenado y disciplinado. Él Era también obsesivo con los recortes. Recortaba las notas, de hecho, podía mandártelas a tu casa y con un saludo, una tarjeta, pero era de un hombre de una tijera siempre a su lado. Sí, y él, te digo, me contaba que cómo hacía sus libros periodísticos. Él decía, mira, yo tengo un folder donde se van juntando los textos que escribo sobre novela policial. La columna Máscara Negra, que por cierto era una columna espléndida, era de lo más leído del suplemento en su momento. Bueno. Y decía, bueno, estoy obligado a 2 cuartillas, casi 3 cuartillas, porque cuando se pasaba teníamos que llamarlo y decirle, oye, la vamos a recortar. Y entonces iba al periódico y la recortaba él. 3 cuartillas. Y dice, bueno, 52 semanas, son 160 cuartillas al año. En 3 años tengo un libro de 500 cuartillas. Y así armó libros centrales dentro de su obra, como Máscara Negra, como Postescrito en Triste y como La Invención del Poder, que son libros centrales. Poco a poco fuiste viendo la evolución de Federico Campbell, los libros que fueron llegando. Cuando yo lo conocí, él se quejaba de que era muy poco, que publicaba muy poco, y sin embargo después los libros se fueron multiplicando. Fuiste viendo esa evolución. Sí, a ver, yo creo que Federico quería ser recordado como narrador, ¿sí? Él consideraba, le tocó vivir el boom, que ser escritor era ser narrador. No ocurría como los que habían sido contemporáneos de Octavio Paz, en donde ser escritor era ser poeta, ¿sí?
El modelo para él eran Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Donoso, y desde luego a través de ellos Faulkner y Joyce, y Sciascia, que para él es muy importante el descubrimiento de Sciascia, porque le de Sciascia, sino pero no era un gran lector de literatura en inglés. En cambio, sí lo era de italiano, un idioma que había aprendido siendo ya pues, un hombre maduro, bueno, un hombre joven, si no lo aprendió el italiano de niño. ¿Sí? Entonces, el viaje que hizo por Italia en los finales 60 parece que fue central para su vida. Que le Pavese, Piovene, Moravia, Sciascia, todos los grandes narradores italianos, ¿no? Lampedusa, que se nos olvida que la narrativa italiana de este siglo, Calvino, ¿cómo se llama? El del gran zafarrancho de la vía Merulana, que es como el Joyce italiano, ahora me acordaré, y Carlo Emilio Gada, ¿sí? Que es otro escritorazo italiano, y él los leyó a todos. Yo creo que a través de ellos también le nació un interés nunca del todo concretado, aunque sí escribió algunos guiones para cine, por el séptimo arte, ¿sí? Entonces, y yo creo, digamos, a discutir con otros lectores de Federico. El libro que yo creo que va a quedar para la posteridad de Federico es Pretexta. O a lo mejor Transpeninsular, que es un libro que voy a hablar un poquito más adelante, que es también novela, reportaje, un libro extraordinario. Y sin embargo, de los 20 libros que Federico publicó, porque tiene razón Jaime, se quejaba de publicar poco y al final bastante extensa. Para mí el libro más que en el contexto de la literatura mexicana es excepcional. No es frecuente esos libros medio fragmentarios, medio diario, medio meditación personal, medio psicoanálisis, medio introspectivo, todo mezclado con una cosa inspirada en relación con la literatura que se complementa muy bien con su segunda parte, que es Padre y Memoria, ¿no? Entonces, entre el Federico narrador, el Federico periodista, el Federico ensayista, menú para poder escoger nuestras lecturas. Lo que más le costaba escribir era novela. Eso sí me queda claro. Y yo creo que tenía una dificultad de hábito, que es que el periodismo te acostumbra al texto corto, al texto breve. Federico todavía vivió un mundo del periodismo en que podía entregar una entrevista de 8, 10, 12 cuartillas y se la publicaban. Ahora sabemos que te dicen 3.800 caracteres y no te puedes pasar de eso, ¿no? Sí, cada vez se ha vuelto el periodismo como más telegráfico, ¿sí? Y eso es un hábito. En cambio, la novela requiere una disciplina, una concentración y una maduración que a veces el periodismo no permite.
Ahora, García Márquez era un periodista extraordinario, Vicente Leñero era un periodista extraordinario, Federico era un periodista extraordinario, y los tres son grandes novelistas. Ahora, si uno piensa en Leñero, por ejemplo, que tiene pues 50 libros publicados. O sea, Leñero sí es un autor muy prolífico. Federico no. Federico es un autor que, a pesar de que ahora su biografía pueda tener eso, 20 títulos, era un autor concentrado. Sus textos buscaban tener densidad propia, no escribir, bueno, es mal ejemplo, pero no escribir la comedia humana, ¿sí? No escribir 160 novelas con distintos temas, eso que lo hiciera Fuentes. Federico se concentró, era muy fetichista, su libro Pretexta es central, y es además el libro que le da entidad como escritor. O sea, él se sintió escritor cuando Pretexta apareció. Porque lo que había publicado antes no, y porque además tuvo un reconocimiento del medio cultural. Reconocimiento, por cierto, que no lo hizo perder piso y sentirse soñado, ¿no? Tenía ambiciones, pero tenía ambiciones en el texto, no en su vida de frívola, digamos, ¿no? Todo escritor tiene una vida social que en un determinado momento es también frivolidad, ¿sí? Y puede ser un riesgo muy peligroso. Federico supo resistirse a eso, supo seguir siendo el escritor que era. ¿Sí? Nunca dejó de ser generoso. Que fue. Nunca. No, mira. No, nunca. O sea, te digo, la máquina de escribir le dio entidad a una generación. Y después, por ejemplo, él era uno de los consejeros editoriales de la revista Tierra Adentro cuando yo fui jefe de redacción. Y a través de él conocimos a muchos escritores tijuanenses, desde los que hacían la regla, no, la línea quebrada, que no me acuerdo ahora el nombre de ellos. Guillermo Gómez Peña. Guillermo Gómez Peña, a quien conocí también y lo traté, no, pero estoy hablando de, ¿cómo se llama? Bueno, está Luis Humberto Croswell. Dos hermanos que hacían. Heriberto Yepes, está Leobardo Sarabia. Heriberto Yepes es posterior. Sería Leobardo Sarabia, ¿no? Los hermanos Sarabia, exactamente. Leobardo, no me acuerdo cómo se llamaba. Carlos Sarabia. Sí, y ellos hicieron esa revista que Esquina era Baja. ¿Perdón? Esquina Baja se llamaba. Esquina Baja, entonces la línea quebrada era otra. Era de Gómez Peña. De Gómez Peña, ya. Y entonces, por ejemplo, se volvió en aquella época un polo de la literatura mexicana, de la cultura mexicana tijuana, entre otras cosas, porque en la revista El Zaguán, que es una revista de los años 70, había varios poetas que habían venido de Tijuana. El Farol, Eduardo Hurtado, ¿quién más estaba ahí que había venido de allá? Y entonces, bueno, vino después, ya con la época de Tierra Adentro, el Gran Pretender, Claro. y una nueva generación de escritores tijuanenses que lleva al más reciente de ellos que yo conozca, que es Heriberto Yepes, ¿no? Bárbara Collio, Regina Swain. Regina, claro. Y Rosina Conde. Y Rosina Conde, que sí es, digamos, contemporánea mía, novelista policíaca, buena autora. Publicada en La Máquina de Escribir. Publicada en La Máquina de Escribir, en efecto. Entonces, yo creo que ahí lo que es muy interesante es ver cómo
Federico, por un lado, es muy consciente de que la narrativa es imaginación, creación verbal, fabulación, y por otro lado, es realidad, es contexto, es lo que tenemos en las manos. Que las palabras para el escritor son como el barro para el artesano o el orfebre, lo que tiene entre las manos, ¿sí? No podemos, la sensibilidad del escultor está en sus manos, ¿sí? La sensibilidad del escritor está en concebir las palabras como el artesano concibe el barro, ¿sí? Entonces, a Federico le gustaba oír el habla de sus lugares de residencia, de Tijuana, de Hermosillo, cuando iba a algún lugar, paraba el oído, ¿no? En ese sentido, tenía esa vocación verbal que también tuvo Daniel Sada, y que en general tuvieron Severino Salazar en Zacatecas, Ricardo Elizondo en Monterrey, de construir un habla popular muy a la manera en que se dice que Rulfo consiguió poner por escrito el habla del campesinado. No es que los campesinos hablen como en Pedro Páramo, claro, sino que Pedro Páramo crea el milagro de que así hablen en esa novela y no puedan hablar de otra manera. Bueno, eso lo busca todo novelista que se precie, ¿sí? Lo han dicho de otra manera. Un novelista que pasa a la posteridad es porque tú ves pasar por la calle una figura y dices, mira, parece un Quijote. A lo mejor no has leído nunca el Quijote. O esta situación es kafkiana y a lo mejor no has leído nunca Kafka, ¿sí? O prustiana, o joyciana, o follneriana, o, por ejemplo, yo pensaba que el modelo de Federico podía ser A Sangre Fría de Truman Capote, porque era el paradigma de la non-fiction novel o de la novela no ficticia, ¿sí? Es un libro extraordinario, pero Federico se interesaba más en la parte política que en la parte policíaca. Desde luego admiraba a Truman Capote, un escritor extraordinario, un estilista del inglés enorme, creador de obras maestras como Desayuno en Tiffany's o como A Sangre Fría. Curiosamente, narrador con muchas similitudes con Rulfo, ¿sí? Los dos seguramente se alimentan de Faulkner. Y entonces, pero entonces descubre al Truman Capote italiano que en lugar de lo policíaco se interesaba en lo político. Leonardo Sciascia, y lo toma como modelo y se vuelve amigo de él y lo traduce. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablábamos de Sciascia, terminábamos siempre recalando en las películas que habían tomado libros de Sciascia como motivo. Cadáveres exquisitos, la película de Francesco Rosi, en general el cine de Francesco Rosi, que está muy cerca de Sciascia y muy cerca de Federico. Federico, me acuerdo las pláticas sobre las primeras películas de Rosi, cómo ese cine que desmontaba desde dentro la turbiedad del aparato político, que se había ocupado del asesinato de Moro, que había reflejado la mafia siciliana de, ¿cómo se llama la primera película de Rossi? Pero bueno, el hecho es que había una muy
curiosa colaboración entre Sciascia y Rossi, y Federico se alimentó de ahí. Y, por ejemplo, Transpeninsular es una novela o un libro o un reportaje, como se le quiera llamar, llevado al cine. Tiene una dinámica fílmica, en el buen sentido, ¿sí? Entonces, me parece que esto es una de las cosas llamativas de Federico. Después, De hecho, ya en los años Espinosa, 80, 90, originalmente me platicó Federico que era un guión para Carlos Volado y terminó siendo la película Bajo California, pero no agarró Transpeninsular Carlos Volado, sino se fue por otro lado. yo no conozco la película de Volado, sí sabía que Federico había trabajado con Volado en algunos proyectos y bueno, es que la historia del aviador, la muñeca, Sí. el periodista, todo eso se prestaría para una película a la Francesco Rossi, ¿sí? Ahora, Volado no es es un buen cineasta, pero no es un cineasta que le interese el poder como mecanismo, le interesa otras cosas. Pero digamos que después de Pretexta, el proyecto más ambicioso narrativo de Federico fue Transpeninsular, y yo creo que lo estuvo cocinando mucho tiempo. Paralelo a eso, hacía cuentos y hacía relatos que iba publicando y después reunió en libros, algunos posteriores a su fallecimiento, y yo creo que valdría la pena hacer un par de volúmenes como los que hace el Fondo de Cultura Económica con la narrativa completa de Federico, y que sería una revelación, porque es un espléndido cuentista y bastaría con Pretexta y Transpeninsular, le podemos sumar todo lo de las focas, para decir que es un gran novelista. Ojalá que Paco Ignacio Taibo II esté viendo este Zoom. Oye, murió Federico Campbell en plenitud, en su mejor momento, en cuando estaba escribiendo muy bien. Sí, a mí me sorprendió el fallecimiento. Está ahí, Federico Chico está mostrando todo lo de las focas. Está el fetichismo de las ediciones primeras. Y sí, Federico aunque había habido algunas señales de que tenía padecimientos de los pulmones, yo no me esperaba lo rápida que fue la influenza, según parece, que se lo llevó. ¿Sí? Yo creo que él todavía habría escrito mucho y estaba en un momento muy productivo. Cumplía rigurosamente con sus colaboraciones semanales, tenía proyectos, y bueno, fue todo fallecimiento, es una lástima, pero como he dicho en otras ocasiones, cuando un amigo se va nos duele la ausencia del amigo. Si ese amigo es escritor, nos queda su obra para reencontrarnos con él. Hace un par de años yo publiqué un libro muy gordo que se llama Para una política del texto, notas sobre la literatura mexicana después de 1968. Ese libro de más de 700 páginas le dedica un capítulo de casi 100 a la obra de Federico Campbell, a hacer un seguimiento por su ensayística, su evolución, su personalidad. Curiosamente, en ese ensayo, de lo que menos me ocupo es de su narrativa. Por eso agradezco enormemente a ustedes que me hayan invitado, y al Seminario de Cultura Mexicana, que me hayan sugerido hablar
sobre su narrativa, porque fue una manera de volver a leer ciertos textos de Federico y refrescar las ideas que en ese ensayo yo había plasmado sobre su otra vena narrativa, ¿no? Su otra vena literaria, fundamentalmente la de la invención del poder, la de Máscara Negra, la de Postscriptum Triste. Él, yo creo que aprendió mucho de un autor como Paul Auster, que era más o menos contemporáneo suyo, contemporáneo suyo, y que en la invención de la soledad, Paul Auster propone una nueva manera de escribir sobre la persona, ¿sí? Del escritor volverse personaje de su propio escrito, pero no para decir que qué brillante es, o qué guapo, qué simpático, sino para desentrañar sus conflictos interiores, la relación con los padres, la relación con los amigos, la relación con las parejas, la relación con los hijos. Federico Campbell Peña se debe acordar de una de las últimas reuniones que yo creo que estuvimos con Federico, un cumpleaños creo en su casa, donde estaba Porfirio Muñoz Ledo y fue una conversación muy divertida entre gentes de distinto ámbito, el periodístico, el literario, el político, el afectivo. Él, me acuerdo que le había entrado el interés por la ciencia, ¿sí? Sí. Por conocer los mecanismos reflexivos de la ciencia contemporánea, que son interesantísimos, porque, digamos, la ciencia contemporánea se ha vuelto puramente hipotética. O sea, es un ejercicio de ficción. La mayoría de las teorías no son demostrables porque no hay laboratorios que tengan eso. Son, o por un lado, estadística y computación, o por otro lado, imaginación desbocada, ¿sí? Entonces, el tema del tiempo, el tema del espacio, el tema de los hoyos negros, el tema de los cuantas, el teorema de Schrödinger, todo esto le gustaban como motivo literario, ¿sí? La ciencia que de verdad funciona es una ciencia que, como diría Borges, es parte de la literatura fantástica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que a Federico le gustaba estar al día, leía varios periódicos diarios, tenía una enfermedad que yo padezco también, que era que leía todos los suplementos culturales que podía, ¿sí? O sea, se compraba El País los sábados, se compraba El Milenio, se compraba La Jornada los domingos, El Ángel del Reforma, el semanario de novedades, y casi no le daba tiempo de leer otras cosas. Ahí está la jornada semanal Federico Portada. A ver, Federico Chico, ¿quién hizo la entrevista? ¿Quién lo entrevistó? Esa del 6 de agosto del 89 que tú editaste con Roger Bartra, y trae un texto de él que se llama Caminos. Y ese es el motivo de la portada. Con él, o sea, no se entrevistó a él ya. No, es su texto que se llama Caminos y que tú le dedicaste la portada con Roger Bartra. Por ejemplo, Federico nos hacía la broma de que las portadas de la jornada semanal eran capaces de destrozar al hombre más guapo que hubiera, porque eran horrorosas. No le encontrábamos la cuadratura al círculo del diseño para imprimir en rotativa. Les cuento que cuando hacíamos ese suplemento, los 2 primeros años, lo hacíamos todavía con tiras de tipografía en cartones, pegando las cosas, hasta que un día el jefe de producción del suplemento me dijo: José María, a partir de la semana que viene ya no les acepto cartones,
me tienen que entregar un original electrónico. Entonces nos pusieron las computadoras, empezamos a trabajar en computadoras, terminamos el suplemento para entregarlo y en el momento que lo íbamos a poner, mándese, la computadora se apagó, apareció una pelotita de ping pong que cruzaba la pantalla y un letrero que decía fume marihuana. Y perdimos todo el suplemento y lo tuvimos que reconstruir en 24 horas en cartones. Ese día no dormimos, estuvimos ahí porque si no lo entregábamos el martes en la noche, el suplemento no salía el domingo porque la prensa era muy rudimentaria y no se alcanzaba a secar. Entonces, era todavía, ahora 30 años después nos parece el paleolítico del periodismo, pero así era, ¿sí? Y era muy importante saber diagramar y con cartones y tener el pegamento y Efraín Herrera, que era el diseñador, se cubrió de gloria ese día y conseguimos rehacer el suplemento que se nos había borrado, ¿sí? Borrado de la pantalla. En fin. Tenemos unos cuantos minutos más. ¿Quieres hacer algunos comentarios, Federico? Sí, para corroborar cronológicamente todo lo que ha dicho el maestro Espinaza. Mira, en 67 mi papá entra a Mester en la calle Río de la Plata y has revelado a los críticos que de ahí fue su idea de editar La Máquina de Escribir, de la revistita Mester que pagaba Juan José Arriola y su séquito. Bueno, segunda revelación, en 68 ya estaba él en Washington, Agencia Mexicana de Información, luego Notimex, pero en proceso, como editor de libros, publicó 68 El Principio del Poder. Además de que una vez fue al Comité 68 con Raúl Álvarez Gallín y Roberto Escudero. Yo lo llevé en la Roma. Y además, cronológicamente, cumple 50 años Infame Turba, que habría que reeditarlo. Fíjate que acaba de morir Juan Marcé y Terence Moix todavía vive, Ana María Moix, Esa portada está bonita. a quienes yo vi en España y le mandaron saludos. Terence y Ana María Moix, fueron los únicos que vi de todas las fotos. Y luego fíjate que de Barcelona mi mamá y a mí nos mandó nada menos que desde Barcelona, Nueva Narrativa Hispánica, Seix Barral, Claribel Alegría, Carpentier, Vargas Llosa, Juan y Luis Goytisolo, García Hortelano, Onetti. Entonces dice, mire usted, y no haya leído Gelbenso, Yunetti, Vargas Llosa y Grosso, no puede opinar acerca de la polémica entre literatura española y latinoamericana, ni descubrir que es una falsa polémica en el seno de una sola literatura, según demuestra la Nueva Narrativa Hispánica de Seix Barral, esta casa editora. Y de eso estaba hablando Vargas Llosa hace unos días en Casa de América con Sergio Ramírez, nuestro próximo Nobel de Literatura, todo parece indicar. Y bueno, por supuesto, cronológicamente, todo lo de Las Focas lo edita la Dirección General de Difusión Cultural Margarita García Flores en la UNAM, con esta portada. Y luego pretexta es tan polémica y política que hasta hay una tesis en la UNAM sobre pretexta en la Facultad de Filosofía y Letras que hizo el amigo Juan Tomás Martínez Gutiérrez, que ya mi papá no alcanzó a conocer. Oye, Federico, yo tuve la noticia hace unos días de que murió un escritor más joven que yo de Guadalajara, que es Víctor Manuel Pasarín. Y yo recuerdo que Pasarín hizo un libro sobre la máquina de escribir. No sé si tú lo tengas. No lo tengo y no sabía. ¿Qué edad tenía ese muchacho? Pues mira, yo tengo 63, él debía tener 57. Era unos 5 años más joven que yo, era un buen poeta y muy ocupado en la literatura de Jalisco
yo le perdí la pista, pero hace poco vi en la red que había fallecido y Ahorita, pensé que el libro de Pasarín sobre Federico Campbell me gustaría tenerlo. Lo tuve y lo presté y ya no me lo devolvieron. hay que investigar. Y luego fíjate que en 74, Mojica, el chileno Sí. que era pinochetista, lo contrata y hace Mundo Médico. Y el fotógrafo era Rogelio Cuellar. Por eso aquí está Elvira García, su esposa entonces, e Iván Cuellar en la portada. Y una vez nos llevó, dijo Mujica, vénganse a la casa. ¿Y cuál casa? Era un rancho con pistas de caballo en Ixmiquilpan, Edomex, y unos carros convertibles. La única cosa era no hablar de política de Salvador Allende y eso. Y entonces, cronológicamente, Fíjate tú ya que hablaste de Transpeninsular. ¿Mm? yo Además, les contaba antes, sí, Mujica, en una ocasión que yo estaba buscando trabajo, Federico hizo una comida con Mujica para que presentarme con él y decirle que me diera empleo. Y Mujica me ofreció encargarme de la revista y yo le dije que sí, que yo encantado, pero que no dejaría la jornada semanal, sino que seguiría con la jornada semanal, pero que eso no me impediría hacer lo otro. Y entonces me acuerdo que Mujica, que era en efecto un hombre muy rico, que terminó un poco en la quiebra, me dijo, no se preocupe, compro la jornada semanal. No sabía lo que era. Entonces, yo me no, reí y le digo, no, nada es un suplemento del periódico La Jornada y no lo puede comprar. Es una cooperativa y una cosa muy ya, importante que no se trata de sacar la billetera, pero Federico le tenía cariño a Mujica sí. por la época en que había trabajado en el Mundo Médico y como les digo, Mundo Médico tuvo muchísimos escritores como trabajadores, incluso Ana María Jaramillo, mi mujer, trabajó en Mundo Médico llevando la administración de Mundo Médico en unos años. Cuando yo la conocí, estaba en Mundo Médico. Ella había llegado de Colombia en el 85, 86 y había entrado a trabajar a Mundo Médico. Entonces todo mundo se termina por conectar, ¿no? Es Oye, el azar es necesidad. aquí están los libros de papá en inglés, Like in August de Faulkner y Capote a sangre fría en inglés y Catcher in the Rye de Salinger, que ahora hicieron la película. Ahí está abajo en el otro librero. Entonces sí tuvo influencia americana, como Sí, sí. Rulfo. En fin, este cartel es súper precioso, ni Vargas Llosa lo tiene. Oye, ¿sabes qué me decía? Que no estimaba mucho a García Márquez porque solo se reunía con banqueros en Barcelona. Solo le interesaba a la gente de poder, a Gabo. Y mi papá comía de los cócteles que te daban canapés. No tenía que comer en Barcelona. Y comía de los canapés de los cócteles de Planeta y de Seix Barral. ¿Y hay Pero algún escribió el escritor, gran libro que Federico, ahora deberían reeditar y que es texto en la Universidad de Barcelona, Infame Turba, sí, con escritores catalanes, es este libro de texto en filología de la Universidad de Barcelona. Debería Federico, hay algún reeditarse. escritor que le prestó, bueno, que le dio dinero, le dio monedas a Federico para que comiera, un escritor Ajá. español, que no sé, no recuerdo quién fue. O catalán, porque no puedes decir español y catalán algunos. Y bueno, Sasha, ¿no? Aquí ya está todo, que lo publicó en Proceso en 84. Lo fuimos a recoger al aeropuerto llegando de Sicilia. José María, te queremos agradecer sobremanera este tiempo que nos diste, este viaje en el pasado, este viaje en el túnel del tiempo. Federico Campbell también, Al contrario. gracias por estar participando en esta charla inolvidable. Vicky Magaña, gracias por estar Gracias. presente. Es 1 hora y media casi, y ahora sí que nos tenemos que despedir.
por causas de fuerza mayor nos está esperando Elmer Mendoza en Culiacán. Vamos a trasladarnos cibernéticamente, pero creo que esta fue una sustanciosa manera de recordar a uno de los grandes escritores de México y seguramente de Baja California y el más grande de Tijuana. Gracias a ustedes por su Gracias, generosidad. gracias, Vicky, gracias, Vicky. Federico. Gracias. Vicky, Gracias. bye bye. Saludos a Elmer.